dos, uno, dos. Hoy sí, hermano. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que hemos estado compartiendo estas últimas semanas acerca de la guerra espiritual que el hombre, que el ser humano, que la iglesia, que nosotros enfrentamos día a día, hermanos, cada día, y en la vida del creyente esta es una realidad. Hemos compartido la primera parte, que fueron 3 mensajes, ¿verdad? Y en esos 3 mensajes hablamos, hermanos, básicamente del estado, ¿verdad? Así como el atleta necesita estar en un estado físico y emocional adecuado para enfrentar la competencia, así el cristiano necesita estar en un estado físico, emocional adecuado para enfrentar la guerra espiritual que debe de luchar. Y entonces dijimos básicamente que ese estado espiritual adecuado está definido como con esas 2 palabras, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Velar y estar velando y estar sobrios. Esas son las 2 palabras que casi siempre aparecen juntas en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, dijo: velad y estad sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, ¿verdad? Como fiera buscando a quien devorar. Entonces, la vigilancia espiritual, hablamos de la vigilancia espiritual y hablamos de la sobriedad espiritual como el estado adecuado para que podamos enfrentar la batalla espiritual. Y en el último mensaje, hace 2 semanas, dijimos que la Santa Cena juega un papel importantísimo para ayudarnos a estar en ese estado, ¿verdad? Espiritual adecuado. La Santa Cena el Señor la usa para despertarnos. En la Santa Cena el Señor la usa para que volvernos a la sobriedad, decíamos. La Santa Cena el Señor la usa para que nos examinemos y estemos vigilando nuestros corazones, nuestras almas. Y el Señor, a través de la Santa Cena, Él nos despierta, nos quiere volver a la sobriedad y a la realidad de que estamos en una guerra, en una lucha contra nuestro enemigo, pero también con nuestra carne, con nuestra pecaminosidad que no ha sido erradicada totalmente. Ahora, en esta segunda parte, hermanos, vamos a compartir básicamente 2 mensajes, hoy y el otro domingo, si el Señor así lo permite. Y lo que vamos a hablar en estos 2 mensajes es acerca del campo donde se lleva a cabo esta batalla, porque toda batalla, ¿verdad?, es entre 2 o más, pero por lo menos para pelear se necesitan, ¿cuánto dicen, hermano? 2, ¿verdad? Solo uno no puede pelear, hermano. No es el que usted se agarre con el espejo, pero nadie hace eso. Se necesitan 2. Y esta guerra, en realidad, esta guerra no es entre nosotros y Satanás, hermano. Esta guerra es entre Dios y Satanás. Amén. Esta guerra es la guerra de Dios, es la guerra entre Dios y Satanás. Nosotros estamos en medio y nosotros como seres humanos venimos a ser el campo donde se lleva a cabo esta batalla. Nuestros corazones, nuestras mentes, es donde se está librando esta batalla entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Y nosotros como seres humanos somos el campo donde se está llevando a cabo esta guerra. Entonces vamos a hablar, hermanos, de eso. A leer este pasaje aquí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y según las Escrituras, hermanos, podemos dividir la humanidad básicamente en 2 grupos de personas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 grupos de personas, hermanos? La iglesia y lo que no es iglesia. O sea, el creyente y el no creyente. Los creyentes y los no creyentes. Los piadosos y los impíos. Los píos o piadosos y los impíos que no tienen piedad
Los creyentes, los que han creído el Evangelio, que han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones, que profesan la fe en Dios, en el Dios de la Biblia, y aquellos que no creen, que no profesan la fe en el Dios de la Biblia. Y podemos dividir al ser humano en esos dos grupos según las Escrituras. Bueno, este pasaje que vamos a leer aquí, podemos ver esos dos grupos de personas, y hoy vamos a hablar, hermanos, de la batalla espiritual en la vida del incrédulo. Y la otra semana vamos a hablar de la vida espiritual y en la vida del creyente. Amén. Vamos a hacer eso con la ayuda del Señor en esta segunda parte de la serie. La batalla espiritual hoy en la vida del incrédulo. Entonces leamos 2 Corintios 4, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 6. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Teniendo nosotros este ministerio o este servicio, está hablando él como un creyente, ¿verdad? Como un servidor. Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, seguimos peleando, dice, seguimos luchando. Antes que desmayar, dice, antes bien renunciamos, dice, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, dicen, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esos primeros dos versículos, los vamos a ver la otra semana, habla de lo que Pablo, cómo él describe su batalla personal como un hijo de Dios, como un servidor de Dios. Amén. Entonces vamos a dejar esos dos versículos y nos vamos a centrar del versículo 3 al 6, donde Pablo se refiere ahora de la batalla en la vida del no creyente. Y dice, pero, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quién se está encubierto? Dice, entre los que se pierde está encubierto. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de aquellos que se pierden? Que se pierde quiere decir los que van a la condenación eterna, quiere decir a los que van a la destrucción eterna, no a la aniquilación, pero a la condenación eterna, los que se pierden, los que no van al cielo. Dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, que es Satanás, ¿verdad? Nuestro enemigo, el enemigo de Dios, dice, que ha hecho algo, dice, cegó, dice. Cerró quiere decir, le puso un velo, el entendimiento de los incrédulos. Dice que Satanás les cerró, les cegó, les puso un velo sobre el entendimiento para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Dios, de Jesús, porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es, dice, el que resplandeció en nuestros corazones, en el corazón de aquellos que hemos creído. Dice que Él resplandeció con su luz en nuestro interior, en nuestras almas, en nuestros corazones, para que se nos iluminara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hermanos, hablemos de la condición del incrédulo, del no creyente. ¿Cuál es la condición? Pablo la describe aquí. El incrédulo, dice, está, en otras palabras, está cautivo. Es lo primero, está cautivo de Satanás. El no creyente
está esclavizado. Por eso cuando hablamos de libre albedrío, hermanos, que es un tema, ¿verdad?, que se toca, que se habla con frecuencia y a veces no se entiende bien eso, pero obviamente que usted tiene libre albedrío. Dios hizo al hombre con libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir entre el bien o el mal, entre una cosa u otra. Pero Adán, por causa de su desobediencia en Génesis, hermanos, y por cuanto Adán pecó y el pecado entró y pasó a todos nosotros, todos pecamos, dice la Escritura, el hombre, el ser humano, perdió el libre albedrío. Porque dice la Escritura que el hombre es que de Satanás, hermanos. Es esclavo. Y un esclavo tiene libre albedrío, hermano. Un esclavo, el que está allá en ¿cómo se llama? La cárcel nueva, Secot. Él tiene libertad para salir y entrar cuando quiera. No, ¿verdad? Está esclavo, está prisionero. Y la Biblia nos describe al incrédulo, al no creyente, al hombre como esclavo de Satanás. Entonces el hombre en realidad no tiene libre albedrío. Claro, nosotros decidimos, hacemos cosas, decidimos hoy decidió usted qué color de camisa se iba a poner, los zapatos que se iba a poner y decidimos cosas como esas, pero nuestras decisiones no tienen un impacto directo o no son suficientes para decidir en cuanto a ir al cielo o liberarnos del pecado. Nosotros no podemos, el ser humano digo, nosotros no, porque ya creímos. Usted sí tiene libre albedrío. Cuando creemos en el Señor Jesucristo recuperamos nuestra libertad, ¿verdad? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hemos conocido a Jesús, estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, somos hijos de Dios y hemos recuperado nuestro libre albedrío. Usted sí tiene libertad ahora para elegir en realidad entre el bien y el mal, pero el incrédulo está esclavizado. Quiero leerle rápidamente, bueno, las vamos a ir poniendo ahí en la pantalla algunas escrituras para respaldar lo que estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, dice, está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso Pablo dice en nuestro pasaje que Él es el Dios de este siglo, porque el mundo en el que vivimos está bajo la influencia de Satanás. Segunda Timoteo 2, capítulo 25, dice, corrigiendo, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen, dice, de la trampa del diablo, quien los tiene como cautivos, dice, a su voluntad, a voluntad de Él. Entonces el incrédulo no tiene voluntad propia. La tiene hasta cierto punto, pero realmente, espiritualmente hablando, el incrédulo está cautivo a la voluntad de Satanás. Es un títere, pues, de Satanás, el incrédulo. Entonces, mire estos versículos que describen ese estado que le llamamos un estado caído, el ser humano sin Cristo, sin Dios, el incrédulo, le llamamos, en la teología se le llama, está en un estado caído. Y mire cómo lo define las Escrituras. Romanos capítulo 11, versículo 30, dice, de igual manera ustedes en otro tiempo erais, ¿cómo éramos, hermanos? Desobedientes a Dios, dice. En otro tiempo, vosotros, dice. Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice, sin embargo, en otro tiempo, Pablo le gusta esa expresión, en otro tiempo, y a mí me encanta, porque define claramente lo que estamos diciendo. Cuando no habíais conocido a Dios, ¿qué hacíamos, hermanos? Servíamos ¿a quién? A los que por naturaleza no son dioses. Éramos idólatras. Algunos adoraban
algún muñequito o al sol o a esto, o el horóscopo, tantas cosas. Dependíamos y adorábamos y creíamos en cualquier cosa que no era realmente Dios. Dependíamos de eso. Dice, servíamos a esas cosas. Colosenses 1:21. A vosotros también, dice, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais, ¿cómo éramos, hermanos? Enemigos, dice. Está hablando de nosotros antes de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida de incredulidad, antes de que conociéramos a Jesús, antes que creyéramos el Evangelio de Jesucristo, en ese tiempo, en otro tiempo, porque la vida del creyente es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Usted está antes de Cristo o después de Cristo, mi hermano? Usted está DC, ¿verdad? Yo soy día DC. Después, por eso nos bautizamos, eso simboliza el bautismo, ¿verdad? Es una división. Antes de Cristo estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo. Acabamos de celebrar y recordar la resurrección. Y dice que éramos enemigos, Colosenses 1:21, porque teníamos la mente ocupada, dice, en malas obras. Fíjese qué tremendo, ocupada estaba nuestra mente en malas obras. Dice. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, también dice Pablo aquí, porque en otro tiempo nosotros, o sea, los creyentes, también éramos insensatos, dice, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Usted ya no vive así, ya no vivimos así, odiándonos. Éramos presos del odio, ¿verdad? Así vivíamos, llenos de rencores y de odios en otro tiempo. Efesios 1, una escritura más, 2, capítulo, versículo 3 dice, en otro tiempo, dice Pablo aquí también, Efesios 2:3, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros los creyentes, ahora, pero en otro tiempo vivimos entre ellos, entre los que están esclavizados por Satanás, están controlados, manipulados por el diablo. Dice que también nosotros vivíamos entre ellos en las mismas pasiones, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y entonces por naturaleza, dice, éramos hijos de ira como los demás, éramos hijos de ira. Entonces, hermanos, Satanás, dice, el Dios de este siglo, dice Pablo, tiene bajo su control, su dominio. Ahora veamos cuál es la estrategia que Pablo dice que usa el enemigo de nuestras almas, Satanás. ¿Cuál es su estrategia para mantener al mundo en ese estado de cautividad, de esclavitud a su carne, a su naturaleza pecaminosa y a la voluntad de Satanás? Pablo explica cuál es la estrategia. Si usted vuelve a ver el pasaje, hermano, usted puede ver ahí qué es lo que dice Pablo, porque, hermanos, la estrategia es sumamente importante. De hecho, en lo que hemos estado viviendo estos últimos 2 años o 3, no sé, en nuestro país, ¿verdad? Hoy que las pandillas han sido controladas, dijéramos, y aparentemente están siendo desarticuladas, y ya no hay tantos asesinatos como habían antes y todo eso. Entonces, las autoridades han ocupado una estrategia, ¿verdad? Ellos tienen su estrategia. El otro día estaba en un lugar, dijéramos así, bastante del campo, dijéramos, y una persona, antes de que saliera a luz todo lo que está pasando, esta persona me contaba que las autoridades llegaron a ese lugar, no habían muchas noticias y hicieron una redada ahí de pandilleros.
O sea que esto es algo que han venido trabajando, pero han usado una estrategia, ¿verdad? Quizás no la conocemos exactamente, pero hay que usar una estrategia para vencer al enemigo, ¿no es cierto, hermano? Necesitamos tener una estrategia, conocer la estrategia, para saber cómo vamos a pelear la batalla. Pero si no sabemos la estrategia, con estrategia, hermanos, podemos lograr unas grandes victorias. Mientras pensaba en este sermón me venía, no sé cuántos vieron que esto lo hicieron una película, ¿verdad? O lo han leído en libros, en la historia, la guerra o la batalla de Termópilas. La película se llamaba Los 300, ¿verdad? Porque es la historia de la batalla esta cuando entre los griegos y los persas, allá por el 480 antes de Cristo, ¿verdad? Los persas peleando con el imperio griego que estaba en auge. Y entonces los persas, que era un ejército poderoso con más de 200,000 hombres, venía a atacar Grecia. Y entonces el ejército persa era mucho más numeroso, pero este rey espartano, ¿verdad? O griego, Leónidas, él ideó una estrategia para poder, dijéramos, evitar que la diferencia en número fuera algo relevante. Y con 300 soldados en un estrecho, según la historia, ¿verdad? Ahí el estrecho de Termópilas, ahí con 300 hombres, con 300 soldados, él derrotó el ejército, detuvo al ejército persa en un estrecho y al pelear de esa manera y al enfrentarse en ese lugar, él, dijéramos, anuló la diferencia numérica entre un ejército y otro, y él tuvo victoria con 300 hombres contra más de 200,000. Puede imaginar, por la estrategia. Entonces nosotros necesitamos saber la estrategia de Satanás. Y Pablo le explica ahí en nuestro texto. Dice que Satanás, ¿qué es lo que él ha hecho para mantener, o qué es lo que él hace para tener al incrédulo bajo su dominio, hermano? ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Alguien me dice? ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está, dice, ocultando algo. Él le oculta algo al incrédulo, le oculta algo a las personas. ¿Y qué es eso que le oculta, hermano? Esa es su estrategia. El evangelio, dice. El evangelio, dice el apóstol Pablo aquí, que el diablo dice en el versículo 3, y nuestro evangelio, dice, está aún encubierto, porque para nosotros, para usted y para mí, ya no está encubierto. Y encubierto quiere decir como que usted tenga algo aquí y le ponga una sábana bien oscura y no no puede ver qué es lo que está ahí. Y esa es la idea, que Satanás ha encubierto el evangelio, dice. ¿Y cómo lo ha encubierto? Dice que, ¿cómo es que les pone ese velo a las personas? Dice que cegó el ¿qué? ¿Qué les ha cegado, hermano? El entendimiento. Y la palabra cegar, la idea es que ha llenado de humo, dice, quiere decir. Que ha llenado de humo la mente de las personas. Y bien se dice, ¿verdad? Dice que tiene la cabeza llena de humo, dicen. Solo vanidades piensa, ¿verdad? Lleno de humo, dice. Cabeza de chorlito, dicen. Usted no piensa, solo humo tiene en la cabeza. Y eso es lo que está diciendo ahí. Que Satanás dice que llena de humo la cabeza de las personas, la mente de las personas. Las ha llenado de humo. ¿Para qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Y esa es su estrategia, ocultar el evangelio, hermano. Ese es el problema realmente. Entonces pensemos por un momento, hermanos, primero en nuestros seres queridos, nuestros hijos para empezar. No sé si sus hijos todos ya creyeron, ya son creyentes.
Porque su hijo no es creyente porque nació en su casa, ¿verdad? Mi hijo no es creyente porque nació en mi casa. Y usted es un gran cristiano, es un gran servidor de Cristo. Y porque usted es un creyente, ya su hijo es creyente. No, nuestros hijos, ellos necesitan que les quitemos el humo de la cabeza y la manera de quitarles el humo de la cabeza es que la luz del Evangelio penetre sus mentes y ellos puedan ver la gloria de Dios. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? A través del rostro, a través de la faz de Jesucristo, dice Pablo. A través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, a aquel discípulo, ¿verdad?, que no creía, le dijo: si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La única manera de ver a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera de ver a Dios sino a través de la faz, o sea, del rostro, de la imagen de Jesucristo. Entonces pensemos en nuestros seres queridos, en el tío, en la abuelita, en el primo, en nuestros familiares, y luego extendamos a los amigos, los vecinos, etcétera. ¿Cuál es el estado espiritual en el que ellos se encuentran? Y es la estrategia de Satanás, ¿verdad? Dice, les cegó el entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Como leímos, para mantenerlos bajo la ira de Dios, hermano. En Efesios capítulo 5, versículo 6, dice Pablo: nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué Satanás nos quiere tener? Hermanos, el diablo no puede destruir nuestra alma. Él puede tocar nuestro cuerpo. Él puede hacer cosas si el Señor le da permiso. Pero Él no puede destruir un alma. El que puede destruir el alma, o sea, enviarla al infierno, al castigo eterno, es Dios. Pero su estrategia es ocultar el Evangelio para que la persona, los seres humanos, el incrédulo, permanezca bajo la ira de Dios, como dice el Salmo 7, que la ira de Dios, dice, está todos los días sobre la vida del incrédulo. La ira de Dios está sobre la vida del incrédulo. Y la persona sin Cristo, sin Dios, está bajo la ira de Dios. Y eso dice, son los que se pierden, los que están caminando hacia la perdición eterna, hacia la destrucción eterna, están avanzando. Y Satanás los quiere mantenerles oculto el Evangelio para que ellos sigan en esa dirección y la ira de Dios esté sobre ellos y reciban el castigo eterno de su incredulidad, que es el único pecado imperdonable, ¿verdad? Negar la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es Dios hecho hombre y que solo por medio de Él hay salvación. Entonces el Espíritu Santo da ese testimonio y si nosotros no creemos, entonces ese es el pecado imperdonable. Y esa es la estrategia de Satanás. Ahora, mire cómo dice Pablo que podemos nosotros y cómo es que el incrédulo puede ser liberado de su cautividad. Veamos eso. Tercero, él dice en el texto que la única manera de que el incrédulo es liberado de su cautividad es a través de la iluminación del Evangelio en los corazones de los incrédulos. Ahora, Pablo dice aquí varias cosas interesantes que conciernen a Dios y que nos concierne a nosotros también, amados hermanos. Que nos concierne a cada uno de nosotros. Porque Pablo dice en el versículo 6, mire el versículo 6, que esa iluminación del Evangelio es una obra milagrosa y dijéramos soberana.
que solamente la puede hacer ¿quién, amados? Dios, dice. Solo Dios puede iluminar una mente, un corazón con la luz del Evangelio de Jesucristo. Esa es una obra soberana de Dios. Algunos teólogos le llamaron a eso que es una obra monergismo, es una obra única, es la acción de Dios sobre la vida de una persona, sacándolo de su ignorancia y trayendo la luz, y como dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor nos dijo, cuando estábamos ahí muertos, nos dijo, vive. Y es la obra. Y Pablo, hermanos, si usted mira el versículo 6, él está citando Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Porque en el versículo 6, Pablo dice que porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, está citando Génesis 1:1, ¿verdad? Cuando estaba la tierra, dice, vacía, desordenada, y la faz del abismo, las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, y separó Dios la luz de las tinieblas, Génesis 1:1 y versículo 2. Y entonces Dios comenzó a ordenar todas las cosas y creó en 6 días todas las cosas, ¿verdad? Pero todo comenzó con la obra de Dios, con la palabra de Dios, que mandó que la luz fuera en medio de esa oscuridad, de esas tinieblas que cubrían la faz del abismo. Y Pablo cita eso y dice que así como Dios en la creación mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, de la misma manera es lo que ha ocurrido con nosotros, dice. Es lo que ha ocurrido en nuestros corazones. Dice que Dios, dice, es el que mandó que resplandeciera, es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, esto es un milagro. Es algo sobrenatural y extraordinario. Por eso algunos dicen es el milagro más grandioso que puede experimentar una persona. Eso le llamamos el nuevo nacimiento. Le llamamos la regeneración, que nos convierte en una nueva criatura. Cuando Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz del Evangelio, a esa acción de Dios sobre el corazón humano le llamamos la regeneración, el nuevo nacimiento. Y eso es algo que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Amén, hermano. Solo Dios puede hacer eso en la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos y de aquellas personas que nosotros quisiéramos verlos como creyentes. Esa es la acción de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿y qué dice la gente acerca de quién soy yo? Dijeron los discípulos, algunos dicen que tú eres el colocho, ¿verdad? Que tú eres alguno de los profetas. Jesús es un profeta más como Mahoma. No, Jesús es un maestro como Gandhi, ¿verdad? Es un filósofo. Jesús es un filósofo extraordinario. Jesús es un ejemplo, Jesús. Y entonces cada quien, otros decían que tú eres Elías, dicen algunos, le dijeron, y que has resucitado de los muertos. Era Elías el que había de venir, tú eres. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Les dijo Jesús. Y Pedro, ¿verdad? Fue el primero y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Pedro le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y es lo mismo.
Solo nuestro Dios, solo nuestro Padre puede iluminar un corazón para que el humo salga de sus mentes. Por eso, cuando usted dice, este está lleno de humo, ¿verdad? Y usted ya le cae mal eso, la forma. Pero no nos enojemos, hermano. Llenémonos de tristeza cuando vemos cómo piensa la gente, tan fuera de la verdad y tan confundidos. No se enoje. ¿Por qué? Porque esa es la condición que está el incrédulo, lleno de humo su cabeza. Eso es lo que dice ahí la palabra. Y a menos que Dios haga ese milagro que hizo en usted un día, Él no va a salir de ahí. No puede salir, es esclavo del Satanás. Está bajo la influencia y bajo el engaño del diablo. Y en realidad no tiene libertad, es cautivo de su pecado, de su propio corazón. Pero Jesús dijo, si conoceréis la verdad los va a hacer libre. Y después les dijo, si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres, porque solo el Señor puede libertar a una persona. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, quiero terminar esto, hermanos, este mensaje. ¿Qué rol juega usted y yo en esto, pues? ¿Qué rol jugamos nosotros, hermano? Porque dijéramos, el Evangelio es igual que la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le preguntaron a Jesús. Bueno, una forma de responder esa pregunta para nosotros es, la verdad es el Evangelio. Esa es la verdad. El Evangelio hace libre a las personas, la verdad hace libre a las personas, porque la verdad es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Lo que la gente necesita para salir de su ignorancia, de su esclavitud, de su incredulidad, ¿qué es, hermanos? El Evangelio, conocer el Evangelio, que el Evangelio les sea iluminado. Y solo Dios puede hacer eso, pero Pablo dice, mire, en el versículo 5, se me movió aquí la página, versículo 5, Pablo habla ahí de lo que él, de su rol como un servidor de Cristo, como su tarea, y es nuestra tarea. Porque ¿cuál es la tarea que el Señor nos dejó, hermanos? ¿Hacer qué, hermanos? Hacer discípulos. Hoy es nuestro domingo misionero. Y aquí aprovechamos a recordarnos cuál es el trabajo que el Señor le ha dejado a usted. Usted tiene un trabajo que hacer. Yo tengo un trabajo que hacer. No sé si lo está haciendo, pero el Señor nos dejó ese trabajo de hacer discípulos. Y a la luz de lo que estamos diciendo, es hacer discípulos es, ¿cómo se comienza? ¿Con qué se comienza a hacer discípulos, hermanos? Según Marcos 16, 16, 17, predicando el Evangelio. Hacer discípulos se comienza evangelizando, en otras palabras, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer el Evangelio para conocer la verdad y entonces sean libres de esa esclavitud que hemos descrito. Entonces, por eso el Señor nos ha mandado a ser discípulos, pero para ser discípulos debemos predicar el Evangelio. Usted y yo tenemos que predicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a toda persona que el Señor nos permita hacerlo. Y las maneras en que Él nos conceda hacerlo. Por eso Pablo, hermanos, habla en el versículo 5 de eso, dice, porque habla de la predicación del Evangelio, porque así comienza, así es como la gente, es como Dios va a actuar y va a sacar ese humo de las mentes y va a traer la luz del Evangelio si nosotros, Él nos va a usar a nosotros, a usted y a mí,
pero necesitamos predicar el evangelio. El problema hoy día, hermanos, es que a veces en las mismas iglesias lo que menos se predica es el evangelio. Por eso la gente no cambia. Por eso la gente sigue con su humo en la cabeza. Porque los predicadores, los pastores, no estamos predicando el evangelio, sino que estamos motivando a la gente. Estamos aconsejando a la gente. Estamos contándoles historietas a la gente. Le estamos dando chistes a la gente. Estamos contándole cualquier cosa a la gente. Menos les estamos predicando el evangelio. Y lo que la gente necesita es que se les predique el evangelio. Eso, porque es lo que Dios va a usar para Él actuar y traer luz a las mentes de los incrédulos. Entonces Pablo dice, y habla de la predicación, y dice, nosotros predicamos, dice. Y dice dos elementos en el versículo 5 de cómo es que debe ser la predicación del evangelio. ¿Cuáles son las dos cosas cómo debemos de predicar el evangelio, hermano? ¿Cuál es el contenido básico del evangelio? ¿Cómo debemos de predicarlo? Dice, debemos predicar ¿a qué dice? Número 1, versículo 5, a Jesús como el Señor. Y número 2, no predicar de nosotros mismos, dice. Predicar el evangelio no se trata de nosotros. No se trata de que yo hable de mí, de mis logros, o de que no sé cuántas cosas de mí, y que yo me luzca, y que yo... No, el evangelio no, se trata de que Jesús es el Señor, y de que nosotros, en otras palabras, no somos nada. Eso dice el versículo 5, mire. No nos predicamos a nosotros mismos, dice. Nuestro sermón, nuestro mensaje no es de nosotros, no es sobre nosotros, sino es de Jesucristo como Señor. Y de nosotros como siervos de ustedes. Ahora, hermanos, aquí viene el punto, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad. Porque, hermano, algunas preguntas que yo quisiera hacerle esta mañana antes de que oremos juntos. ¿La gente está viendo que Jesús es el Señor de su vida, hermano? ¿La gente está viendo claramente que Jesús es el Señor de nuestras vidas? Porque ese es predicar el evangelio, es que la gente vea que Jesús es el Señor. La gente cuando nos ve a nosotros, cuando ve nuestros hogares, cuando ve cómo hacemos negocios y cómo vivimos, cómo nos conducimos en esta vida, la gente mira, está viendo que Jesús es el Señor realmente. Esa es la pregunta aquí. ¿Estamos predicando a Jesús como el Señor realmente? ¿Y qué quiere decir que Jesús es el Señor, hermanos? De que Él es el amo, pues. Que Él es el que manda. Y que nosotros le obedecemos a Él. Que nosotros somos obedientes a Él. Que Él es el Señor. Predicamos a Jesús como el Señor. Que Él es el amo. Y que nosotros le obedecemos. Pero a veces, en las cosas más mínimas, no le obedecemos en la iglesia. Entonces, ¿cómo, hermano? Entonces la gente sigue creyendo en un evangelio errado. No es el evangelio verdadero. Es un evangelio, es otro evangelio, como le dijo Pablo a los Gálatas. Pero si viene otro predicándoles otro evangelio, dice, no lo reciban, sea anatema. Pero el evangelio es de que Jesús es el Señor, que Él es el amo y nosotros le obedecemos. Somos obedientes, que se ve claramente que Él es el que manda. Imagínense dos áreas de chequeo, hermano. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende o nos falla, hermano?
¿Obedecemos el Evangelio? ¿Obedecemos a Jesús cuando alguien le ofende a usted? ¿O todavía está enojado desde hace como 10 años le ofendió a la persona y todavía sigue enojado con esa persona? Resentido. ¿Está rebelde usted? ¿Estoy rebelde yo al Evangelio? ¿Por qué no lo estoy obedeciendo a Jesús? Si sigo con resentimiento contra la persona. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende o nos falla? Claro, a veces es doloroso, ¿verdad? Las ofensas, nos fallan las personas que no pensábamos, pero ¿cómo respondemos ahí? ¿Se ve el Evangelio claramente cómo nosotros respondemos? Otra área de chequeo, nuestros bienes, hermano. Usted dice Proverbios 3:6, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todo su fruto. ¿Honra usted a Dios con sus bienes? ¿Lo está honrando con sus diezmos, sus ofrendas? O hace como me contaba un hermano, que está aquí por cierto, ayer platicando con él, de un supuesto pastor, imagínense. Di que el pastor le dijo que yo ocupo el diezmo para ayudarle a mi suegra, ocupo el diezmo para ayudarle al vecino, ocupo el diezmo para un montón de cosas, ocupaba el diezmo según él. Y era pastor supuestamente. Como que el diezmo usted va a decidir cómo lo va a usar. Está desobediente. Si no estamos honrando al Señor con nuestros bienes, entonces ¿Jesús es el Señor o no es el Señor o no es el Señor? Si usamos lo que Él nos da como nosotros no queremos, pues. Si no perdonamos a las personas, si despreciamos a las personas, si hablamos mal de las personas, si desechamos a las personas, si no nos metemos con algún tipo de persona porque me molesta, me cae mal. Todo eso es que no estamos viviendo el Evangelio, no estamos predicando el Evangelio y no se está viendo que Jesús es el Señor. Amén, hermano. No sé pero lo último, la otra parte dice, nosotros predicamos el Evangelio como mostrándonos que nosotros somos sus siervos por amor de Cristo. Y mire, aquí está el principio misionero por excelencia. Y quiero que, si me acompaña por favor, y vamos a terminar leyendo aquí 1 Corintios 9, el tiempo se nos terminó. 1 Corintios 9, 18, el principio misionero, hermano. ¿Por qué no podemos hacer discípulos? Porque no estamos predicando el Evangelio. Para ser discípulo hay que predicar el Evangelio y el Evangelio se predica mostrando a Jesús como Señor y poniéndonos nosotros como siervos de las personas. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros, amados hermanos? ¿Cómo se ve usted, mi amado hermano? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se está viendo? ¿Qué opinión tiene usted de usted mismo? ¿Qué le dice al espejo acerca de usted mismo? Pablo dice, nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra, mostrando que somos siervos de ustedes, dice. Entonces, mire, 1 Corintios 9, 18. Dice Pablo, ¿cuál pues es mi galardón? Dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de ¿cuántos? De todos, dice, para ganar. Entonces, ¿por qué Pablo se mostraba como siervo? Porque él quería ser discípulos, para ganar a muchos, dice, para ganar a mayor número.
Entonces, ¿qué hacía Pablo para hacer discípulos, para ganar a otros, para predicarles el evangelio y mostrarse como siervo? Dice, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa, para hacerme copartícipe de él. Le voy a decir lo contrario de lo que acabamos de leer, es cuando venimos nosotros, hermanos, la iglesia. Y esto es lo que pasa, hermanos, constantemente. Nosotros queremos compartirle la palabra, el evangelio a la gente, pero queremos que la gente haga como nosotros creemos que deben de hacer. Si la gente tiene humo en la cabeza, la gente está confundida, está esclavizada de Satanás, y por eso hacen las cosas que hacen. Y yo no le voy a exigir, empezando con mis hijos. Comience con sus hijos en su casa. Pero imagínense los niños chiquitos, pues en su casa, ustedes que tienen el privilegio de tener niños pequeñitos. Ellos son los primeros testigos suyos. Ellos miran cómo usted responde a los problemas en la casa. Todos tenemos problemas en la casa. Todos enfrentamos dificultades en la casa. El asunto no es si tenemos problema o no, eso todos tenemos. Dificultades. El asunto es, ellos van a ver si usted, qué le va a predicar, cómo usted responde a esos problemas. Cómo usted resuelve los problemas en su casa. Ellos, sus niños, son los primeros, tienen los ojitos bien abiertos. Y están oyendo, y están viendo cómo respondemos. Si con malas palabras o a saber cómo. Si no nos perdonamos. Entonces, ¿qué predicación le estamos dando a nuestros hijos? Pongo eso como ejemplo, como los más cercanos. Le estamos predicando a nuestros hijos que Jesús es el Señor. Y si ni siquiera nos congregamos bien a veces. La iglesia es algo más en nuestra vida. No, ustedes no, los que están viendo o lo van a ver a saber cuándo el mensaje. Ustedes aquí están, hermano, yo los felicito por congregarse. ¿Verdad? Estamos hablando realidad, hermano. Porque pues sí, nuestra alma es una guerra esto, hermano. Esto no es juego, es su alma. Dice, entre los que se pierden, el Dios de este siglo ha cegado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacernos a las personas para poderlo ganar. Ese es el principio misionero. Ese es el principio básico para hacer evangelismo, para hacer discípulos. Si la gente allá, como hizo aquel misionero allá en la China, pues él era, ¿cómo se llamaba? No recuerdo él, pero él era inglés. Los ingleses siempre andan bien trajeados y cortes bien de pelo, bien, ¿verdad? Y con traje, todo. Y él lo mandaron de misionero a la China, él fue a la China de misionero y pasaron 1 año, 2 años, 3 años y los mismos resultados que todos los misioneros tenía, porque él no se hacía como los chinos, pues. Pero un día se le alumbró el foquito, hermano. Y dijo, es que tengo que predicar haciéndome siervo de las personas. Me tengo que hacer como las personas. Entonces dijo, me voy a poner kimono, dijo. Y se puso un vestido chino, ¿verdad? Y se dejó crecer el pelo y una gran cola, así como andaban los chinos. Y entonces los chinos comenzaron a escucharlo. Y tuvo un gran impacto, ¿verdad? Él en su misión. Entonces nosotros lo primero que hacemos con los que queremos alcanzar es criticarlos.
Imagínense cómo lo vamos a ganar, hermano. Si ni le hemos hablado y ya vamos con la crítica, es que esto no sé qué, no sé cuánto. Ese es el evangelismo de la iglesia, criticar a los que va a ir a evangelizar. Ya va con prejuicios. ¿Se acuerda antes allá en la Magdalena, cuando íbamos a la Magdalena, ya por la cultura? Decía el pastor Mauricio a la hermana, vayan en falda, no vaya a ir en pantalones allá a la... Nosotros sabemos que falda o pantalón, eso no es el principio rector del vestuario de la mujer, ¿verdad? El principio rector del vestuario de la mujer es la modestia, ¿verdad? Es el pudor, la modestia, eso es el principio rector. No es pantalón o falda. Pero la creencia de la gente era que si llegaba con pantalón, es que era el diablo el que había llegado, hermano. Entonces había que hacerse para que lo recibieran a las hermanas. Decía, vamos en falda. Bueno, vamos en falda. Me doy a entender, hermano. Hermano, Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. Y un día Él nos va a pedir cuenta. Yo, como uno de sus pastores, como su pastor, yo quiero animarlo que cumpla su misión, pues, que lo hagamos. Por lo menos cuando el Señor me pregunte allá, cuando le enseñaste, Señor, ¿te acordás? Sí, yo traté, Señor, traté de enseñarle la palabra. Pero cada uno, hermano, tenemos que predicar el evangelio. Su vida, como Pablo le dice a los corintios en la misma carta, debe ser una carta abierta, su vida. Donde la gente lea que, hermano, ¿qué va a leer en su vida la gente? El evangelio. Usted tiene que ser una luz, una lámpara que alumbre el evangelio. Pero, hermano, la iglesia está viviendo de una manera que confundimos al mundo, pues. El mundo no ve el evangelio cuando ve a los hermanos, ve otras cosas, las mismas actitudes, quizás saber. Pero el desafío esta mañana es que su vida y mi vida refleje el evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.